vamos a darle paso a Pilar Palancar, que nos va a hablar de estrés, resiliencia y sobre todo de hipnosis. ¿Verdad, Pilar? Todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y ser súper puntuales. Voy a intentar no decir mucha teoría. Y fíjate, Valeria, que digo intentar porque ya sabemos que en hipnosis, cuando decimos intentar, es fallar. Entonces, pues eso, teoría la menos posible para no hacerlo aburrido. Y me gustaría empezar diciendo que, bueno, pues llevamos aquí desde ayer, ya nos conocemos un poquito todos, aunque sea a través del chat, nos hemos visto las caras, habéis ido comprendiendo cómo la hipnosis, el objetivo que tiene, es el de ayudarnos a estar mejor, a superar esos baches que a veces se nos complican. Entonces, desde esa confianza de ya entender lo que es la hipnosis terapéutica, que no nos pueden manipular ni hacernos hacer nada que nosotros no queramos, ya que nuestro subconsciente detecta cuando es algo peligroso para nosotros y entonces nos haría abrir los ojos. Pues desde ahí, y antes de explicar nada, me gustaría que por favor todos los que estáis aquí, sencillamente veis la zona de la clavícula, aquí donde están los huesecitos estos más abultados, empezáramos a darnos unos golpecitos aquí. Luego os explico por qué este punto es un punto muy importante que conozcamos y es súper efectivo en nuestro día a día. Ir notando las sensaciones en vuestro cuerpo. Si os distraen los estímulos visuales, cerrad los ojos, así podéis ser más conscientes y estar más atentos a esas sensaciones que vuestro cuerpo os está devolviendo. Ok, podéis incrementar un poquito la intensidad sin daros una paliza, siempre desde esa sensación que cada uno conoce dónde está su umbral. Ok. Y ahora podéis dejar de dar esos golpecitos. ¿Qué habéis notado? ¿Qué es lo primero que habéis notado de diferencia en este escaso minuto? Alegría, dice Lola. Relajación, alivio. Ok, muy bien. Este punto, por aquí pasa un canal muy importante de acupuntura, que es el Ren-Mae. La función del Ren-Mae es la de distribuir la energía del riñón por todo el cuerpo y la de humedecer los tejidos. Y es un punto que se asocia a los ciclos de desarrollo y eso es lo que estáis vosotros haciendo, habiéndoos permitido estar aquí este fin de semana. Estáis en ese punto, en ese ciclo de desarrollo y este punto os ayuda precisamente. Malestar, dice Mara. Vale, ahí hay muchos miedos. Cuando esto sucede es porque, claro, en la energía del riñón es donde corresponde a la zona lumbar y ahí es donde se almacena el miedo. Quizá, Mara, tienes, pues, claro, bastantes miedos ahí acumulados. Entonces, por eso puedes notar ese malestar de empezar a poner ese flujo en funcionamiento, ¿no? Normalmente es un punto que al humedecerse y al acompañar a esos ciclos de desarrollo, cuando necesitamos pues, hacer esos cambios o necesitamos estar activos, pero desde esa presencia, desde esa tranquilidad, es una acción desde la quietud. Sé que puede parecer un poco contradictorio, no es una acción acelerada. Normalmente no va a tener ese efecto, Mara. Eso ya lo iremos. Vamos a ver cómo te sientes al final de todo este ratito. Vale, sí, además está cerca del timo, exactamente, se liberan las emociones, esa es la idea.
Vale, y ahora, si alguien tiene problemas de corazón, no hagáis esto porque no quiero, no estamos en modo presencial, no quiero arriesgarme a que suceda alguna catarsis que no podamos controlar, ¿vale? Sencillamente, extended los brazos así, ¿ok? Cerrad los puños y vamos a empezar a apretarlos como si tuviésemos ahí, como si quisiéramos hacer mucha fuerza. Esa tensión la vamos a ir llevando a todo el cuerpo. Pecho, incluso cabeza, que se note la tensión, abdomen, culo, piernas, pies. Y a medida que hacéis esto, vais acercando los puños al corazón y al llegar con una exhalación en voz alta, que nadie os oye, sencillamente permitiros soltar, eso es, esa tensión, muy bien, muy bien. Os doy las gracias por seguir mis instrucciones así desde el principio, sin conocerme, sin haberme presentado ni nada. Y antes de eso, una última cosita más para cambiar esa energía. Y es que empecéis a sonreír, empezar a sonreír, empezar a sonreír, empezar a sonreír. Vamos, que salga esa carcajada, aunque no os apetezca, cambiad ese estado, está en vosotros si es posible. Acordaros de ese momento en el que estabais tan felices, tan a gusto, radiantes, y la risa salía sola. Reíros, 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 dejad que la vibración de la risa inunde todas vuestras células y haga ese corte en vuestro sistema para salir de ese estado en el que algunos os encontráis y por el que hemos pasado todos. Reíros, reíros, reíros. Eso es, y podéis acompañar y notar cómo esa risa se expande por todo vuestro cuerpo. Susana, te veo. Bravo, porque eres sugestionable, eso es una bendición. Yo no lo soy, os envidio muchísimo. Vale, y desde aquí, en aproximadamente menos de 5 minutos, con 3 sencillos pasos, veis cómo es posible cambiar nuestro estado y poder, ante una situación, una persona, algo que se nos complica, decir, ok, si hemos dicho que las palabras crean realidad, sé lo que ha dicho Vicente, hay que tener en cuenta que el Tao, como otros textos antiguos, están escritos en un determinado contexto hace muchos siglos. Eso hay que adaptarlo y entenderlo a veces como una metáfora, porque no todos pues estamos en el mismo, a lo mejor, nivel de desarrollo, y hay a veces cosas que podemos no entender. Entonces, si las palabras crean la realidad, ante un suceso, difícil, un obstáculo, algo que no sale como nosotros esperamos, lógicamente eso va a producir pues una emoción, normalmente vamos a llamarla negativa, porque no nos gusta sentirla, en nosotros. Y ante ese suceso, persona difícil, algo que se nos complica y no sale como esperamos, ¿cómo eliges querer sentirte? ¿Dónde quieres focalizar tu atención? ¿En ese obstáculo? ¿En ese error? Y centrar ahí tu atención. ¿Quieres además perpetuar eso en el tiempo y que se te empiece a enfermar el cuerpo? Porque la función de la palabra es recordarnos eso que ha salido mal, esa situación difícil que no podemos vencer, y recordarnos el error, ¿no? Bueno, tienen otras palabras la función, otra función las palabras, pero me refiero a este contexto en el que estamos hablando. Entonces, para empezar a salir de ahí, tienes que romper ese patrón, y con estas 3 sencillas técnicas enseguida se rompe este patrón y dices, uff, vale,
quiero salir de aquí, no me quiero centrar en ese fracaso, quiero aprender del fracaso, quiero aprender de la situación, pero elijo verla desde otra perspectiva. Y los que sois psicólogos, médicos, que hay alguno por aquí, claro, sabéis que en modo supervivencia no se puede sanar porque tu cuerpo está enfocado a salir de esa situación que te está perturbando, a ese león, esa persona, situación complicada que te está perturbando. Entonces, si tú estás pensando en eso que te está perturbando, eso no te está llevando el foco hacia el camino a sanarlo. ¿Qué es lo que nos va a hacer dirigir el foco hacia donde nosotros queremos? Pues entrar en ese modo de conexión contigo mismo. Puedes llamarlo hipnosis. Yo hay muchas veces que no digo la palabra hipnosis, sobre todo si veo que la persona, aunque yo le he explicado todo, lo sigue teniendo como mucho respeto, pues digo, modo conexión contigo mismo, modo conexión con tu alma, modo conexión con tu verdadero ser. Hay muchos modos de poder llamar a lo mismo, ¿no? Entonces, si la hipnosis es foco y repetición, ¿qué quieres repetir? ¿Quieres seguir repitiendo los pensamientos y las emociones que te han llevado hasta donde estás ahora, que te están haciendo enfermar? Yo me dedico fundamentalmente a liberar emociones atrapadas en el cuerpo en forma de malestar. Entonces la gente pues, puede venir con un dolor, entras en hipnosis y normalmente, claro, la regresión hay que utilizarla para ver no solamente cuál es el origen de ese malestar, sino también la función que está teniendo ese malestar en tu cuerpo, porque cuando algo duele, cuando algo nos molesta, cuando algo nos irrita, es porque, si está ahí, es porque no hemos aprendido o no hemos entendido el mensaje que eso tiene para nosotros, tiene un mensaje. Y diréis, bueno, pues yo lo que quiero es que el dolor este o el malestar este se vaya ya de una vez. Y dices, ya, pero ¿por qué te enfrentas a personas, situaciones complicadas? ¿Por qué estás sintiendo esa emoción que estás sintiendo? ¿Por qué tienes ese malestar? Porque aún no lo has comprendido, porque estás tratando de que se vaya, sin que ese malestar haya cumplido su función en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, a través de una regresión, eso es posible llegar a ello y empezar a sanar ese malestar. ¿Y por qué no nos gusta sentirnos así? En eso consiste la resistencia. Como antes decía Vicente, aceptar el flujo de la vida. Y eso es muy fácil decirlo, súper fácil, pero yo, por ejemplo, me he tirado en modo resistencia a mi vida y a lo que soy, pues hasta hace como unos 8 años. Voy a hacer 44 este mes, así que imaginaros si me he tirado tiempo en modo resistencia. Y cuando estás en ese modo resistencia, intentando que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan, teniendo expectativas de cómo deben suceder las cosas y demás, te estás resistiendo a la realidad. Te estás resistiendo a lo que está sucediendo, a lo que es en ese momento. Y esto pues no solamente es algo que yo he podido ir viendo, es algo que, por ejemplo, médicos como el doctor Mario Alonso Puig, Joe Dispenza, Bruce Lipton, otro maestro espiritual que seguro que conocéis, Eckhart Tolle, aunque no se pronuncia así, pero bueno, con el poder de la hora, insisten en todo esto. Y si ellos insisten en todo esto, igual es que nos estamos perdiendo algo. Entonces, me gustaría leeros un texto, aviso que va a despertar sensibilidades en algunas personas. Es un texto de Bert Hellinger, que era profesor, y es el padre de las constelaciones familiares, que además, curiosamente, falleció el mismo día de mi cumpleaños, un 19 de septiembre.
Atentos y aquello que no entendáis, aquello que en este momento no estéis preparados para escuchar, sencillamente lo soltáis y no os quedáis enganchado a ellos. Ya llegará ese momento. Voy a leer este texto. La vida te decepciona para que dejes de vivir con ilusiones y veas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo hasta que quede solamente lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de culparte y aceptes todo como es. La vida va a retirar lo que tienes hasta que dejes de quejarte y empieces a agradecer. La vida envía personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a reflejar lo que eres por dentro. La vida te permite caer de nuevo y de nuevo hasta que decidas aprender la lección. La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejes de querer controlar todo y fluyas como un río. La vida pone a tus enemigos en la carretera hasta que dejes de reaccionar. La vida te asusta y te asustará cuantas veces sea necesario hasta que pierdas el miedo y recuperes tu fe. La vida te distancia de las personas que amas hasta que entiendas que no somos ese cuerpo, sino el alma que contiene. La vida se ríe de ti muchas y muchas veces hasta que dejes de tomar todo tan en serio y puedas reírte de ti mismo. Es un texto precioso y según en qué momento lo estéis escuchando puede ser terriblemente precioso, porque yo, la mayoría de los compañeros terapeutas que conozco, pues el camino hasta llegar hasta aquí, pues no ha sido fácil, cada uno con nuestra historia y demás. Exactamente, Valeria, nos da muchas hostias la vida, así es, hasta que dejamos de resistirnos y dices, yo veo en consulta algo muy curioso. Y normalmente cuando un malestar se queda atrapado en el cuerpo y nos encontramos mal, es porque es algo que no suele gustarnos de nosotros, es algo quizá relacionado también con un suceso que sucedió y entonces lo escondemos a nivel consciente y lo somatizamos, lo dejamos ahí en el cuerpo y ese dolor, ese malestar solamente quiere ser mirado, quiere tener su espacio, ¿no? Al igual que en la serie esta que ahora está como muy de moda, Mi otra yo, que también va sobre las constelaciones familiares, pero al final el mensaje es ese pasado que está escondido, eso a lo que no se le ha dado su espacio, alguien va a ser el encargado de alguna manera ponerlo a la luz para que eso se sane. La misma función tiene el malestar en nosotros. Y diréis, bueno, ¿y cómo empezamos a sanar este malestar? O sea, si desde el camino de no quiero que esté aquí, insultarle, lógicamente te está doliendo algo, te sientes muy mal, pues te empiezas a quejar, dices, Dios mío, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí otra vez? Hay que ver que soy estúpida, que siempre me pasa lo mismo una y mil veces. ¿Qué estamos haciendo aquí con esto? Si hemos dicho que la hipnosis es repetición, ¿qué estamos haciendo cuando estamos afirmando y reafirmando nuestro estado de malestar, sea el que sea, con nuestras palabras? Porque claro, esas palabras no es que sean palabras de hola, mira, anda, ha salido el sol, ahí hay una nube. No, esas palabras ¿a qué van asociadas? A esa sensación, emoción intensa de malestar, que es el lenguaje que el universo entiende, la vibración. De hecho, hay cada vez más estudios científicos que demuestran esto. La vibración es el lenguaje que el universo entiende. Quizá nosotros necesitamos las palabras porque vivimos en este mundo
dual y nos comunicamos a través de palabras, pero ese no es el lenguaje del universo. El lenguaje del universo es la vibración y esa vibración proviene de lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, cuando tú te repites una y otra vez, por ejemplo, es que no adelgazo, es que no adelgazo, es que no hay manera, es que no hay manera. ¿Cuántos años llevas haciendo eso? Es que este dolor, es que este dolor, es que fíjate, es que si yo fuese, pero es que claro, no me deja. Y le sigues dando más poder, le sigues dando más poder, pero no lo estás abordando de una manera, vamos a decir, amorosa. Lo estás abordando desde ese enfado, esa ira y ese ojalá esto no estuviese aquí. Eso es resistirnos a lo que está sucediendo en nosotros en ese momento. Eso es no aceptarnos, no aceptar cómo nos estamos sintiendo en ese momento. ¿Y qué ocurre? Pues que cuanto más estamos así, en este formato, en este modo, más intenso nos pasan las cosas, más intenso se vuelve ese malestar para ver si de alguna manera nos hace tocar fondo y ese fondo nos haga rebotar, ¿no? Como una pelota. De hecho, de ahí viene del latín la palabra resiliencia, pues digamos que traducida sería rebotar. ¿Qué es la resiliencia? Pues podría considerarse lo opuesto a la resistencia. La resiliencia es esa capacidad, de alguna manera, de tocar fondo, rebotar y superar lo que te está sucediendo, eso complicado, y seguir avanzando, no quedarte ahí estancada en ese malestar. Claro, hay muchas veces que, bueno, pues queremos solucionar algo desde esa impaciencia de ya no quiero que esté, esto ya lleva conmigo, no sé, 20 años y ya no quiero que esté. Cuando lo haces desde esa impaciencia, desde esa prisa, no estás. La prisa también es enemiga de ese estado de presencia, de ese, digamos, estado de frecuencia vibratoria amorosa, que es el lenguaje, decíamos, que entiende el universo. Y esto ya lo decía Einstein con otras palabras, pero decía esto también. Entonces, cuando lo haces desde esa prisa, no estás respetándote, no estás aceptando cómo tú estás en ese momento. Entonces, yo, por ejemplo, a las personas con las que trabajo, sé que es algo que cuesta mucho trabajo hacer, sobre todo al principio, porque tú te estás sintiendo mal y lo que menos quieres es darle espacio a ese malestar. Y me habéis oído bien, darle espacio a ese malestar. Entonces, es muy sencillo. Bueno, yo ya cierro los ojos por defecto, ya no me da vergüenza, he superado eso, me da igual lo que piensen de mí, a base de hacerlo muchas veces. Entonces, tomo una pausa. Si me entra prisa, si me entra impaciencia en mi día a día, tomo una pausa. 10 segundos. Al principio veréis que 10 segundos a solas con vosotros mismos se hace incómodo. No os digo ya un minuto. De hecho, vamos a hacer la prueba. Llevaros la mano izquierda primero al corazón, encima si queréis la mano derecha. Cerrad los ojos y os vais a concentrar en vuestro entrecejo. Con los ojos cerrados, llevad la atención a vuestro entrecejo y vamos a estar en silencio unos segundos.
Muy bien, a vuestro ritmo, podéis ir saliendo de ahí. ¿A quién le ha resultado extremadamente incómodo estar a solas consigo mismo? Bueno, bueno, parece que a nadie. Entonces ya partís de una base importante. Y en este momento se os han venido pensamientos. ¿Habéis sido capaces de tener pensamientos en estos segundos? No. ¿Qué ocurre? Muy bien, muy bien. Claro, ¿qué ocurre? Cuando tú con los ojos cerrados llevas la atención aquí a tu entrecejo, la postura no es fácil. La postura no es fácil, es incómoda. Entonces a los pensamientos les cuesta más trabajo colarse. Es en la práctica, muy bien, muy bien. Oye, pues tenéis ya una super base al hacer esto. Y esto es otra de las técnicas, cuando os notéis con mucha prisa, antes de reaccionar, de hacer o tomar una decisión que igual puede ser equivocada, daros este premio a vosotros mismos. Activad esa pausa en vosotros mismos en vuestro día a día. Manos al corazón, cerráis los ojos, concentráis vuestra atención en vuestro entrecejo. Unos segundos y respiráis y veis que ese es el estado de calma perfecto. Y desde aquí, esto si lo practicáis a diario, obviamente vais a conseguir aumentar vuestra intuición y vais a ser más capaces de activar esa conexión, porque si hemos dicho con el corazón, porque si hemos dicho que el lenguaje del universo va por frecuencias y la frecuencia se emite desde el corazón tiene más de 40.000 neuronas y para que os hagáis una idea rápida, su campo magnético, es decir, su campo de atracción, sería tamaño estadio de fútbol, mientras que el campo de atracción actuando solamente desde el cerebro sería como una habitación de ese estadio de fútbol. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Greg Braden, del instituto que lleva el instituto norteamericano que se llama The Heart Maths, creo que es, o The Heart Math, ¿ok? Entonces ellos hacen esas mediciones para ver ese campo magnético. ¿Y en qué están insistiendo ellos todo el rato? Que es algo que nos conecta con la medicina ayurveda, la medicina tradicional china, porque ellos ya lo saben desde hace 4.000 años. Los únicos a los que se les ha olvidado parecemos ser a nosotros, ¿no? Que necesitamos muchas veces pues esas evidencias hasta pues atrevernos a hacerlo, ¿no? ¿En qué insisten estos estudios? En activar la coherencia cardíaca para empezar a vibrar desde el lenguaje del universo y que el universo nos traiga lo que necesitamos y no eso otro que no queremos que venga y no deja de venir a nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se activa esa coherencia cardíaca? Aparte de con los pequeños ejercicios que hemos estado haciendo, ¿cómo se activa esa coherencia cardíaca? Pues esto yo, por ejemplo, lo hago a diario. A su vez, pues yo en mi caso lo hago pues con un mantra que me he hecho, que os aconsejo que os hagáis el vuestro. Y entonces todos los días pongo mis manos así en el corazón con los ojos cerrados y la mano izquierda nunca se mueve, la que se va a mover es la derecha. Vamos a activar la coherencia cardíaca uniendo nuestros 3 centros. Con la mano derecha la llevamos a la zona del ombligo. Ahora os podéis imaginar que desde vuestro corazón sale un hilo
de color plateado que une vuestro corazón a vuestro ombligo. Y le dais la indicación a vuestro cuerpo que dejáis estos dos centros conectados en perfecta sincronía. Sentid cómo cambia la energía en vosotros cuando lleváis esa atención al cuerpo, cómo vuestro cuerpo, vuestro sistema nervioso simpático agradece ese contacto para dar paso a su hermano, el sistema nervioso parasimpático, el responsable de la regeneración, la autorregulación. Y a vuestro ritmo, cuando hayáis acabado, llevad la mano derecha a vuestro entrecejo y con vuestros 3 primeros dedos en vuestro entrecejo imaginad un hilo dorado que sale del corazón y llega hasta vuestro entrecejo, hasta vuestro cerebro incluso, dejando este centro unido y conectado en coherencia y armonía también al corazón. Y notad igualmente cómo va cambiando esas sensaciones en vosotros, como cuando empezáis a activar esta coherencia, sencillamente todo se vuelve más fácil, todo se ve desde otra perspectiva. Y volvemos a llevar la mano derecha al corazón, sintiendo esa conexión, esa armonía de nuestros 3 centros. Y cómo desde ese estado las cosas son más sencillas, más y más sencillas. Verlas actuar cuando estás en tu eje. Ok, a vuestro ritmo, si no lo habéis hecho ya, abrid los ojos y decidme cómo os estáis sintiendo. Estamos haciendo un tipo de autohipnosis, pero como yo digo, es una especie de autohipnosis teniendo en cuenta a todas nuestras partes, nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro pensamiento y nuestra acción. ¿Cómo os estáis sintiendo? ¿Alguno se durmió? Diferente. Eso es. Diferente. Mara, me alegro de que esté mejorando esa sensación a medida que vamos poniendo en práctica. Claro, tened en cuenta que nuestro cuerpo, cuando nos hemos resistido mucho tiempo a cómo son las cosas y a lo que está sucediendo y nos hemos enfocado a que ese malestar se vaya, pero sin prestarle esa atención desde nuestro eje y desde darle ese amor, nuestro cuerpo, claro, cuando le empezamos a prestar atención, pues dice, espera, que te voy a sacar aquí la lista que me he ido yo apuntando de todas las veces que no me has hecho ni caso y has querido que me fuera.
¿Cómo hace eso? Sintiéndonos peor. Es como cuando llevamos un montonazo de tiempo sin hacer ejercicio, empezamos a hacer ejercicio. A que al principio el ejercicio no es placentero, a que luego tienes agujetas. Claro, el cuerpo te dice, ¿qué pensabas, chaval? Que te iba a salir ya la tableta así de hacer en un momento 30 abdominales, a que sí, pues no, tienes agujetas. Eso es lo que pasa. Claro, mira, aquí dice Justi, se me quitó el sueño y me relajé. ¿Veis lo que ocurre? ¿Veis lo que estamos haciendo? Estamos activando la autorregulación. ¿Cómo es posible que se te quite el sueño y a la vez que te relajes? Porque entras en ese estado de presencia, entras en ese eje, en esa coherencia. Y desde ahí es desde donde tienes que actuar. Incluso, pues, claro, en terapia, yo todas estas cosas que os estoy diciendo, yo lo hago antes de las sesiones. Y antes de sentarme aquí a dar esta charla, digo, ¿comer? Pues no voy a comer porque me va a sentar mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer mis ejercicios de conexión. ¿Por qué hago mis ejercicios de conexión? Porque aunque tú sepas, yo hablo de mi experiencia, ¿ok? Aunque tú sepas 1000 y una técnica, cuando te viene la persona y aunque incluso te venga otra persona y te dediques a un tema específico, cada persona es un mundo, cada persona va a gestionar, va a responder de una manera. Para mí se me hace muy complicado, si yo no estoy en mi eje, poder ayudar a alguien. Si yo no estoy en mi eje, voy a terminar cansada, muy cansada, porque he dejado ahí una energía extra, mientras que si yo estoy en mi eje, lo que yo noto es que no solamente la persona tiene beneficios, sino que hay una correspondencia beneficiosa entre ambas partes. Entonces, al final es un win-win, ¿no? Y cuando tú actúas desde esa coherencia, desde ese eje, y tú refuerzas día a día esa coherencia con este gesto como el que hemos hecho de los hilos, o yo en mi caso, por ejemplo, pues digo, a ver, ¿mi mantra cuál es? Pues yo digo, soy una genial sanadora porque tengo presencia en mi corazón, soy una genial sanadora porque tengo presencia en mi cuerpo, soy una genial sanadora porque tengo presencia en mi mente. Y eso lo repito como 11 veces, ¿no? Podéis hacerlo con la luz o crear vuestro mantra activando esa coherencia en vosotros. Y así cada vez es más sencillo. Cuando estáis en vuestro eje es mucho más sencillo saber lo que toca hacer en ese momento, incluso aunque sepáis que no os vaya a gustar hacerlo. Pero sabéis qué es lo que os toca hacer. Algo os dice, vuestro cuerpo os da esa señal de que es lo que toca hacer, incluso si no te apetece hacerlo. Mientras que si no estás en ese eje, mientras que si no estás centrado, vas a estar en esa duda de ¿qué hago? No sé, es que no sé si esto estará bien, no sé si esto será bueno para mí. Ay, y entonces empiezas a preocuparte, te empiezas a autogenerar ese estrés, esa ansiedad. Y claro, diréis, y bueno, haciendo esto quiere decir que ya nunca más me va a afectar el estrés ni la ansiedad y todo va a ser súper happy. Pues no, claro que no, porque la vida no es eso. Tenemos que meternos en la cabeza que la vida es flow. Yo, no es casualidad que me haya puesto Fluye con Pilar, al principio me dio mucha vergüenza, precisamente es porque como yo he permanecido tantísimos años en modo resistencia, pues es otra manera de recordarme lo que tengo que hacer y de no quedarme aferrada a lo que yo espero que sea, a cómo yo espero que sean las cosas, ¿no? ¿Os imagináis que con todos los millones de personas que somos en el mundo, todos pudieran cumplir sus expectativas? ¿Verdad que no es posible? Si es que la naturaleza, observando, ya nos dice cómo funciona la vida. Todo es cíclico, todo es compensación. Si nosotros llevamos un montonazo de años estando todo el rato para los demás, haciendo muchísimo más de lo que podemos, no descansando lo suficiente, no
ocupándonos, y ojo digo ocupándonos de nosotros, ¿cómo pretendéis que esté nuestro cuerpo? ¿Cómo pretendéis que esté nuestra mente? Pues mens sana in corpore sano, desde luego no nos vamos a encontrar así. Entonces, yo siempre les digo a mis clientes, pues claro, yo soy de mandarles tareas, de enseñarles herramientas y de mandarles tareas y les digo que aquí trabajamos esto, rompemos el patrón y esto es lo que te da el impulso para tú hacerlo. Les grabo un audio, les ayudo al principio hasta que cogen un poco la dinámica, pero sois vosotros, sois cada uno de vosotros los que día a día vais a ir reforzando esas nuevas conexiones neuronales, esa repetición, con esa hipnosis, teniendo esa coherencia activa, porque es como si, pues decís, bueno, hago un día ejercicio y pretendo que ya voy a estar súper bien, o me lavo un día los dientes al mes y pretendo que los dientes no se me piquen. Pues no, igual que tenemos pues unos hábitos, digamos, a nivel físico, como por ejemplo ducharnos para no oler mal, pues de la misma manera hay que incorporar a nuestro día a día para estar en nuestro eje unos hábitos que nos pueden llevar pocos minutos, si es que en realidad es poco, luego ya a medida que lo vayas necesitando puedes incorporar más tiempo, pero empieza con poco, no te estreses, empieza con poco porque si ya empiezas intentando forzarte a decir, no, me voy a poner a todos los días a 20 minutos, pues a lo mejor tienes que empezar por 3 minutos al día, porque ahora es lo que te puedes permitir, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber lo que nos podemos permitir? Llevando esa atención al cuerpo como acabamos de hacer y activando esa coherencia en nosotros como acabamos de hacer, no forzando. Es una especie de quietud y es no hacer haciendo, no hacer haciendo. Es como desde esa quietud, desde esa calma, ¿qué me pide mi cuerpo ahora? Y lo respetas. Y a lo mejor tu cuerpo te dice, pues mira, has estado tan cansada que necesitas dormir y tú no quieres dormir o tú no quieres, pues no sé, dar un paseo por la playa y tu cuerpo te devuelve, sí, vete a dar un paseo por la playa que te va a sentar bien. Entonces eso lo vais a saber cuando estáis en vuestro eje, si no es cuando aparece la duda, la falta de claridad y así es un lío, así es un lío. Además, pensad que si, por ejemplo, nosotros no estuviésemos con ese malestar, pues claro, no tenemos que mejorar nada. ¿Para qué hemos venido aquí a la Tierra? La Tierra es una escuela dura, porque nos muestra todo el rato asignaturas pendientes y luego a lo largo de nuestra vida nos va poniendo situaciones y personas difíciles para ver en qué punto estamos. Esto de calibrar que decía Iván, pues cuando nosotros normalmente, eso, bueno, a mí me pasa muchas veces que digo, ¡guau! Ya he superado esto por fin, que venía arrastrando desde hace un montón de tiempo. Y entonces sucede algo y yo, ¡ah! Y es como, que casi vuelvo a reaccionar como hacía habitualmente. ¿Qué está sucediendo? Una prueba para ver en qué punto estás, para ver si es verdad que lo has superado o no. Y entonces esas pruebas van apareciendo y ya cuando ya has alcanzado matrícula de honor, pues ya esa prueba se retira porque ese obstáculo ya lo has superado. Dice, ok, ya he cumplido mi función con esta persona ya no necesita este malestar o esta situación difícil porque ya lo ha entendido, ya ha alcanzado la maestría en esa asignatura, así que yo ya no tengo que hacer nada más con ella, ya me puedo ir a otra cosa. Cuando tenemos un malestar, me da igual que sea un malestar físico, un malestar emocional. Ahora eso no es importante. En un momento vamos a hacer una cosita y vais a prestar atención a cómo os sentís
en este momento. Cerrad los ojos. Podéis tomar una inspiración. Aguantáis hasta 4, contáis 4. Y soltáis de nuevo el aire, mejor todo por la nariz. Una más. Retenemos contando en 4. Y soltamos de nuevo el aire. De nuevo, cada uno a su ritmo, tomar una inspiración. Retened contando hasta 4. Y soltad ese aire. Y desde ahí, esta es otra manera de entrar en modo conexión, y cuando vas activando esa coherencia, vas poniendo en práctica estos pequeños ejercicios, cada vez es más sencillo, y a veces incluso llegará un momento en el que simplemente con cerrar los ojos ya entráis en modo conexión. Se trata de ir dando esos pasos. Entráis en modo conexión con vosotros mismos, modo autohipnosis, si lo queréis llamar así. Y entonces, desde ahí, ¿cuál es cada uno? Lo va a saber, claro, porque está dentro de sí mismo. ¿Cuál es esa sensación desagradable, ese malestar que sientes a menudo en tu vida, que sientes a diario y que es incómodo? En los casos en los que sea un dolor, ya lo tenemos localizado en el cuerpo. Si hay más de un dolor, solo presta atención desde ese modo conexión contigo mismo. ¿Qué dolor es el primero que te llama la atención? ¿Qué señales da tu cuerpo de que es por ahí por donde hay que empezar? En aquellos otros casos en los que sea una emoción, incluso un hábito, para aquellas personas a las que se le haya venido un hábito. Lo primero, localiza esa emoción, ese malestar en el cuerpo. Rápidamente, ¿qué parte de tu cuerpo sientes distinta? ¿Dónde localizas esa emoción en tu cuerpo? Y a ese malestar, a esa emoción, con nuestra intención, vamos a empezar a mandarle oxígeno. Habéis oído bien, oxígeno. Con cada respiración focalizamos nuestra atención en ese malestar, enviándole ese oxígeno que necesita, enviándole ese apoyo que necesita. Sencillamente, con vuestra intención y vuestra respiración, ese oxígeno lo empezáis a mandar a ese malestar, a esa emoción. Y va a empezar a pasar una cosa, y es que a medida que empezáis a mandar ese oxígeno a ese malestar, a esa emoción, podéis empezar a notar cómo se va haciendo menos densa,
cómo, al igual que una nube densa, a medida que le mandáis ese oxígeno, esa nube densa empieza a distenderse, empieza a hacerse cada vez más y más clara. A medida que le mandáis ese oxígeno, esa emoción, ese malestar, empieza a moverse y empieza a disgregarse más y más y más. Solamente tienes que permitirlo, permítete. Date el permiso de tener esta experiencia maravillosa, porque quien no experimenta no sabe, decía mi maestro psiquiatra con el que estuve 4 años. Eso es, mandad todo ese oxígeno y notad ahora qué es diferente en esa sensación, en ese malestar. Y cada uno a su ritmo. Muy bien, eso es. Carmen acompañando con las manos. Muy bien. Cómo se disgrega. Cómo baja esa intensidad. Cada uno a vuestro ritmo. Podéis empezar a salir de este estado autohipnótico, de autoconexión. Daros las gracias por permitiros esta maravillosa experiencia a vosotros mismos. La gratitud es una de esas emociones. La gratitud es una de esas emociones que, si una de tus preocupaciones es tener más motivos por los que estar agradecido en tu vida, porque crees que tienes pocos y solo te has enfocado durante este tiempo en las cosas, vamos a llamarlas negativas, pues empieza a agradecer todo lo que tus ojos ven. Todo lo que tus ojos ven, desde esta pantalla de teléfono o ordenador que tienes delante, a ti mismo por darte el permiso de estar aquí este fin de semana y estar haciendo estos ejercicios, por muy locos en algunos casos que puedan parecer. Todo lo que hay a tu alrededor, empieza a dar las gracias con esa emoción sentida para que más cosas por las que dar las gracias vengan a ti. Si habitualmente quieres sentir más tranquilidad en tu vida, empieza por ti a darte esas pausas como las que hemos hecho, pequeñitas al principio, para que más de eso venga a tu vida. Y cuando te empiezas a ocupar de ti, sencillamente desde ese amor, lo otro se va haciendo más y más pequeñito, y esto es una práctica. Ok. Miedo por el futuro, dolor y abandono. Leo por aquí en el chat que, aunque lo he hecho pequeño y no quería leer el chat para no desconcentrarme, pues se ha vuelto a hacer grande. Ya sabéis que yo tengo duendes, pero por lo menos el sonido está yendo bien. Ok, a medida que activéis este eje, vais a ser más capaces de focalizaros
en vosotros y en poder actuar desde esa coherencia y ocuparos de lo que en este momento podéis ocuparos, que es activar esa autorregulación, activar ese bienestar en vosotros. Si os es más sencillo, porque a veces entiendo que mandar oxígeno, no he dicho amor porque ya entonces ya diríais, ¡ah, ni de broma! Pues es más complicado. Ayuda el que os imaginéis ese malestar, ya sea físico o emocional, como si fuese algo que os inspirase mucha ternura, una mascota, un bebé, algo que os inspire mucha ternura. Dadle forma a ese malestar de ese bebé, de esa mascota. Y ahora os lo voy a plantear de esta manera. Si ese bebé o esa mascota estuviesen todo el rato llorando, la solución sería gritarle, decirle, ya estás otra vez llorando, qué incómodo que eres, qué pesado que eres, o hablarle mal. ¿O creéis que la solución sería calmar a esa mascota, a ese bebé que lo está pasando mal, que solamente quiere que lo miremos con amor y que, claro, cuando se trata de un dolor, un malestar, es más complicado? Por eso esto os puede ayudar mucho. Dadle la forma a ese malestar físico o emocional de algo que os inspire mucha ternura, para que sea más fácil abrazar esa sensación en vosotros. Así os estáis dando la información de que acepto el punto en el que estoy. No me gustaría estar aquí, pero acepto que ahora me encuentro así. Ese es el primer paso, ese abrazo y ese respeto a nosotros mismos, este gesto incluso físico de hacerlo, de abrazarnos, de darnos las gracias por permitirnos hacer estas cosas, ya están rompiendo ese patrón de miedo, dolor, resistencia con el que veníamos actuando, ese permitirnos abrazar nuestra vulnerabilidad y mostrarlo aquí, en este entorno seguro, en este entorno de conexión seguro, donde somos un equipo grande de personas que estamos en el mismo camino, porque todos pues estamos un poco más adelante, un poco más atrás, dependiendo de las asignaturas que a algunos nos cuesta más, pero todos estamos en el camino y todos hemos venido aquí a aprender y a superar esos obstáculos. Y para saber si estáis ya casi llegando a esa meta, vuelvo siempre a poner ejemplos con la naturaleza. ¿Qué ocurre cuando tú decides, por ejemplo, subir una montaña muy alta? Empiezas con esa ilusión y demás. A medida que vas subiendo esa montaña, pues tienes que ir haciendo quizá más pausas, ¿no? Para poder llegar a tiempo. ¿Y qué ocurre? Para poder llegar bien. ¿Qué ocurre cuando estáis llegando a la meta? ¿Qué pasa cuando estáis llegando al final de la montaña? Pues que si la subida había estado siendo así, cuando ya os vais acercando a la cima, se intensifica aún más, requiere ese sprint o ese pequeño esfuerzo final. ¿Por qué? Os lo decía antes, son como esas pruebas que nos va poniendo todo el rato la vida para decir en qué punto estás, en qué punto estás, en qué punto estás. ¿Seguro que quieres esto? ¿Estás seguro que quieres esto? O mira, vuelve al camino de antes, que al fin de cuentas era más sencillo seguir ahí. Tú, no. Seguro que yo quiero sentirme mejor desde el respeto, desde el amor a mí mismo, haciendo todos estos gestos, estos ejercicios que hemos estado haciendo, pero quiero sentirme mejor. Entonces, al final va a llegar un momento en el que la cuesta se va a hacer arriba. Igual tienes que tomarte más pausas, igual tienes que darte tu tiempo. Yo recuerdo pues que al principio, cuando empecé con la hipnosis, pues a mí me daba miedo. Y yo decía, digo, bueno, pero es que yo así no puedo ayudar a nadie. Digo, porque claro, si me daba miedo, y dije, vale, digo, pues lo voy a soltar.
voy a darme mi espacio, voy a abrazar este miedo, a enviar esa sensación de calma a ese miedo. Y entonces cuando haces sin hacer, ¿no? Porque no es desde la resistencia, sino desde ese entendimiento de estoy aquí ahora, me siento así, vale, lo voy a dejar ahí un poquito y en el momento más inesperado, con esa acción amorosa, pues coge y se desbloquea ese miedo. No estás haciendo desde la resistencia, sino desde esa resiliencia, desde ese eje. Y bueno, pues yo creo que ya he participado incluso casi más del tiempo, ¿no? Unos minutillos más. Nos Espero que tienes os haya... enamorados e hipnotizados, Pilar, como siempre. Tu voz a mí, aunque dije que no podía hacer ejercicio completo por estar pendiente de la pantalla, pero me has llevado como siempre ese estado de emoción y he dicho, estoy enamorada solo de oírte. Muchas Nos gracias. preguntan, Pilar, si puedes copiar en el chat ese texto tan bonito de Bert Hellinger.